Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que los obstáculos en tu vida son más grandes que en la de los demás? Tal vez te has cuestionado. Si estoy siguiendo a Dios, ¿por qué parece que todo es tan difícil? Hoy quiero que abras tu corazón a una verdad profunda. Los elegidos de Dios no sufren más por castigo, sino porque están siendo moldeados para un propósito mayor. Cada prueba, cada lágrima, tiene un propósito divino que va más allá de lo que hoy puedes entender. Dios no te ha olvidado. Él te está preparando para algo extraordinario. Hoy quiero que reflexiones en algo que quizá ha cruzado tu mente en más de una ocasión. ¿Por qué parece que las personas que buscan acercarse a Dios enfrentan las batallas más intensas? ¿Por qué? Si te esfuerzas en seguir su propósito, las pruebas parecen no dar tregua. Puede ser que en este momento te encuentres en medio de una de esas tormentas. Quizá te sientas exhausto, confundido, incluso tentado a pensar que Dios te ha olvidado. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Las pruebas no son señales de abandono. Son evidencia de que estás siendo preparado para algo más grande. Dios nunca desperdicia el sufrimiento de aquellos que ama. Si estás enfrentando momentos difíciles, no es por casualidad, y mucho menos por castigo. Es porque Él está trabajando en ti, refinándote, moldeándote, preparándote. Imagina al artesano que toma un bloque de mármol y, con cada golpe de su cincel, lo transforma en una obra maestra. Cada golpe parece duro, incluso innecesario, pero sin ellos, el mármol jamás se convertiría en algo extraordinario. Así es como Dios trabaja en la vida de sus elegidos. Quiero que recuerdes esto. El sufrimiento no llega para destruirte, sino para construirte. Es el fuego que purifica el oro, quitando toda impureza, dejándolo brillante y puro. Puede que hoy te sientas como ese oro en el crisol, enfrentando un calor que parece insoportable. Pero no estás solo. Y este proceso tiene un propósito divino. Déjame contarte algo que aprendí en mi camino. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí completamente perdido, rodeado de dificultades que no entendía. Cada paso que daba parecía llevarme a un nuevo desafío, y me preguntaba una y otra vez, ¿por qué a mí? Fue en ese tiempo que me di cuenta de algo poderoso. Las pruebas más difíciles están reservadas para aquellos que tienen un llamado especial. Porque las cosas fáciles nunca producen transformación. Lo que realmente cambia tu vida, lo que te eleva a un nuevo nivel, es lo que te desafía, lo que te obliga a crecer. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería tu vida si vieras cada desafío como una oportunidad en lugar de un obstáculo? Porque aquí está la verdad. Cada prueba que enfrentas es una herramienta que Dios está usando para prepararte. Él no está interesado en simplemente aliviar tu dolor temporal. Su plan es mucho más grande. Está invirtiendo en tu carácter, en tu propósito, en tu destino eterno. Piensa en la historia de José, vendido como un esclavo por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Todo parecía estar en su contra, pero cada una de esas pruebas era parte del plan de Dios para elevarlo a un lugar de honor, donde pudiera salvar a una nación entera. ¿Te imaginas lo que habría pasado si José hubiera renunciado en medio de su sufrimiento? Si hubiera dicho, esto es demasiado, no puedo seguir adelante. Su historia nos recuerda que las pruebas no son el fin, sino el medio por el cual Dios cumple su propósito. Quiero que visualices algo. Imagina que estás escalando una montaña. Cada paso es un esfuerzo, cada roca parece un obstáculo, y el cansancio empieza a pesar. Pero sigues avanzando, porque sabes que al final de ese camino te espera una vista que lo cambiará todo. Así es el proceso con Dios. Cada prueba es un paso más hacia la cima, hacia el propósito que Él tiene para ti. Y aquí está lo increíble. No importa cuán dura sea la prueba, Dios nunca te deja solo. Él está contigo en cada momento, fortaleciendo tus manos, renovando tu fe, dándote la fuerza para seguir adelante. Puede que hoy no veas el final del camino,
pero Él ya lo ha trazado y te está guiando en cada paso. Quiero invitarte a reflexionar por un momento. ¿Qué pruebas estás enfrentando en este momento? Tal vez estás luchando con problemas en tus relaciones, en tu salud, en tus finanzas o incluso en tu fe. Ahora, piensa en cómo estas dificultades podrían estar preparándote para algo más grande, porque aquí está la verdad. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Incluso las pruebas más dolorosas tienen un propósito. Déjame ofrecerte algo práctico. Hoy, toma un momento para escribir las cosas que estás enfrentando. No importa si parecen pequeñas o enormes. Luego, al lado de cada una, escribe una forma en la que esta prueba podría estar ayudándote a crecer, a fortalecerte, a acercarte más a Dios. Este simple ejercicio puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a ver tus desafíos desde un lugar de fe en lugar de miedo. Porque aquí está la clave. Lo que te desafía es lo que te transforma. Dios no permite que enfrentes pruebas sin razón. Cada una de ellas es una oportunidad para crecer, para aprender, para convertirte en la persona que Él te creó para ser. Imagina que eres un atleta entrenando para una carrera importante. Cada día de entrenamiento es un desafío. Tus músculos duelen, el cansancio te abruma y a veces sientes que no puedes más. Pero sigues adelante, porque sabes que este esfuerzo te está preparando para el día de la carrera. Así es como Dios trabaja contigo. Cada prueba es un entrenamiento, una preparación para el propósito que Él tiene para ti. Quiero que recuerdes esto, no estás solo en tus pruebas. Dios está contigo, guiándote, fortaleciendo tus pasos. Él nunca te dejará ni te abandonará. Y cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que Él está obrando en lo invisible, preparando algo que cambiará tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Déjame terminar esta parte con una visualización. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás en un taller de alfarería. Eres un pedazo de barro en las manos del alfarero. Él aplica presión aquí, suaviza allá, moldea con cuidado. Puede que el proceso no sea cómodo, pero confías en que el alfarero sabe lo que está haciendo. Así es como Dios está trabajando en ti. Él está moldeándote, preparándote, transformándote en algo hermoso y útil para su propósito. No importa qué tan difícil se hace el proceso, quiero que recuerdes esto. Las pruebas no son el fin de tu historia, son el comienzo de algo nuevo, algo extraordinario. Confía en el proceso, confía en Dios y sigue adelante. Porque lo mejor está por venir. Quiero que te imagines en medio de una tormenta. Los vientos son tan fuertes que apenas puedes mantenerte en pie, y la lluvia golpea tu rostro con furia. Miras a tu alrededor, y parece que no hay refugio, ningún lugar donde esconderte. Sientes que has hecho todo lo posible por resistir, pero la tormenta sigue, y comienzas a preguntarte, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué parece que otros avanzan con facilidad mientras yo lucho por cada paso? Hoy quiero que entiendas algo poderoso. Las tormentas en tu vida no son un accidente. Cada una de ellas es una señal de propósito. Dios no permite tormentas en la vida de aquellos que no tienen un llamado. Si estás enfrentando luchas más grandes que las de los demás, es porque el propósito que Él tiene para ti también es más grande. Pero aquí está la clave. Para cumplir con ese propósito, primero debes ser fortalecido. Y las tormentas son el gimnasio espiritual donde tu fe, tu carácter y tu confianza en Dios se desarrollan. Déjame contarte algo que aprendí en mi camino. Hubo un momento en mi vida en el que me sentía como un árbol azotado por el viento. Cada vez que creía haber encontrado estabilidad, algo nuevo llegaba para sacudir mi vida. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y fue en medio de esa tormenta que comencé a entender algo que cambió mi perspectiva. Las tormentas no son castigos. Son oportunidades para descubrir quién eres realmente y quién es Dios en tu vida. Piensa en esto. ¿Cómo sabrías que un ancla es firme si no hubiera una tormenta para probarla?
Del mismo modo, ¿cómo podrías saber la fuerza de tu fe si nunca fuera puesta a prueba? Dios permite las tormentas no para debilitarte, sino para mostrarte que, con Él, puedes resistir cualquier cosa. Ahora quiero que visualices algo. Imagina un barco en medio del océano durante una tormenta. Las olas son gigantescas, el viento ruge y todo parece perdido. Pero el capitán no se rinde. Sabe que si mantiene el rumbo y confía en su ancla, podrá superar la tormenta. Así es como Dios quiere que enfrentes tus pruebas. Él es tu ancla, tu guía, tu refugio. Y mientras confíes en Él, no importa cuán fuerte sea la tormenta, saldrás al otro lado. Quiero llevarte a una historia que me inspira profundamente. En el Evangelio de Mateo, los discípulos se encontraban en una barca en medio de una tormenta. Las olas golpeaban la embarcación con fuerza y el miedo se apoderó de ellos. Pero entonces, en medio de la oscuridad, vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Su primera reacción fue de terror, porque no entendían lo que estaba sucediendo. Pero Jesús les dijo: «Tened ánimo, soy yo. No temáis». Mateo 14:27. Piensa en esa escena por un momento. Estaban en medio de una tormenta que parecía insuperable, y la presencia de Jesús cambió todo. No detuvo la tormenta de inmediato, pero les dio la fuerza para resistir. Esta historia nos recuerda que no importa cuán intensa sea la tormenta, Jesús siempre está cerca, caminando hacia nosotros, recordándonos que no debemos temer. Ahora quiero que reflexiones en algo. ¿Qué tormentas estás enfrentando en este momento? Tal vez son problemas financieros, una relación rota o dudas que han estado pesando en tu corazón. Sea lo que sea, quiero que recuerdes que estas tormentas no están aquí para destruirte. Están aquí para prepararte, para fortalecerte, para llevarte más cerca del propósito que Dios tiene para tu vida. Déjame ofrecerte algo práctico. Tómate un momento para identificar una tormenta específica que estás atravesando. Luego, escribe 3 cosas que has aprendido o que podrías aprender de esta experiencia. Tal vez has descubierto una fuerza que no sabías que tenías, o tal vez has aprendido a depender más de Dios. Sea lo que sea, ponlo por escrito. Porque cuando puedes ver las lecciones, comienzas a entender que las tormentas tienen un propósito. Quiero que pienses en esto. Las tormentas no duran para siempre, pero lo que aprendes en ellas, lo que desarrollas en ellas, sí perdura. Cada vez que enfrentas una prueba y la superas, te conviertes en una persona más fuerte, más sabia, más preparada para cumplir con el llamado que Dios tiene para ti. Imagina que estás construyendo una casa. Cada tormenta que enfrentas es como un ladrillo que se añade a esa construcción. Puede que no lo veas ahora, pero con el tiempo, esa casa se convertirá en un refugio no solo para ti, sino también para otros. Dios está construyendo algo en tu vida, algo que será un testimonio de su fidelidad, algo que inspirará a otros a seguir adelante. Déjame compartir contigo otra visualización. Cierra los ojos e imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, las olas parecen imparables, pero entonces ves una luz en la distancia. Es un faro, guiándote hacia la seguridad. Ese faro es Dios, no importa cuán oscura sea la noche. Su luz siempre está ahí, mostrándote el camino. Quiero que recuerdes algo importante. Las tormentas no son un signo de que Dios te ha abandonado. Son una señal de que Él está contigo, obrando en tu vida, llevándote a un lugar de mayor fe y propósito. Cada vez que te enfrentas a una tormenta, tienes la oportunidad de elegir. Puedes enfocarte en el miedo, o puedes enfocarte en la fe. Quiero desafiarte a hacer algo hoy. Cada vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Este simple cambio de perspectiva puede transformar completamente la manera en que enfrentas las pruebas. Déjame terminar esta parte con una reflexión final. Imagina que eres un árbol plantado en un lugar donde los vientos soplan constantemente. Al principio, cada ráfaga parece amenazar con derribarte,
Pero con el tiempo, tus raíces se profundizan, tu tronco se fortalece y te conviertes en un árbol que puede resistir cualquier tormenta. Así es como Dios trabaja en tu vida. Cada tormenta es una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para convertirte en la persona que Él te creó para ser. Recuerda esto: las tormentas no son el fin, son el comienzo de algo nuevo. Confía en Dios, mantén el rumbo y sigue adelante. Porque lo mejor está por venir. A veces, lo más difícil de atravesar una prueba no es el sufrimiento en sí, sino el silencio que la acompaña. Has clamado a Dios, has pedido respuestas, y todo lo que escuchas es un eco vacío. Te preguntas si realmente está ahí, si ve tu dolor, si le importa lo que estás enfrentando. Ese silencio puede ser tan desgarrador como la tormenta misma. Pero hay algo que necesitas entender. Cuando Dios guarda silencio, no significa que te haya abandonado. Significa que está trabajando en algo que va más allá de lo que puedes imaginar. El silencio de Dios no es la ausencia de su obra, sino el terreno donde germina tu fe. Es un espacio donde Él está preparando no solo tus circunstancias, sino tu corazón. Es en ese silencio donde aprendes a confiar sin condiciones, a depender de su tiempo perfecto, incluso cuando no puedes verlo. Piensa en esto. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios si tu vida está llena de ruido? Las distracciones, las preocupaciones, las dudas, todo compite por tu atención. Pero cuando todo queda en silencio, cuando el ruido cesa, algo poderoso ocurre. Ahí es donde comienzas a escuchar no con tus oídos, sino con tu espíritu. Imagina por un momento que estás en un cuarto oscuro. No puedes ver nada, pero sabes que hay alguien contigo. Sientes su presencia. Escuchas su respiración. No necesitas verlo para saber que está ahí. Así es con Dios. Aunque no puedas escuchar su voz en este momento, su presencia es constante. Él no te ha dejado. Está más cerca de lo que imaginas. Quiero que recuerdes una historia que nos muestra el poder del silencio de Dios. Piensa en Job, un hombre que perdió todo: su familia, su salud, sus posesiones. En medio de su dolor, clamó a Dios, pero parecía que el cielo estaba cerrado. Durante días, semanas, no hubo respuesta. Pero lo que Job no sabía era que, incluso en ese silencio, Dios estaba obrando. Estaba permitiendo que Job enfrentara esas pruebas no para destruirlo, sino para demostrar la profundidad de su fe y llevarlo a una relación más íntima con Él. Al final, Job no solo fue restaurado, fue transformado. Este es el propósito del silencio de Dios: transformarte. No se trata de lo que estás perdiendo, sino de lo que estás ganando. Tal vez en este momento no puedes verlo, pero cada momento de silencio está construyendo algo dentro de ti que es más fuerte, más profundo, más duradero que cualquier cosa que puedas imaginar. Ahora, reflexiona en esto. ¿Qué haces cuando no escuchas a Dios? Muchos se desesperan, otros se rinden, pero los elegidos aprenden a esperar, porque saben que el silencio no es una negación, es una preparación. Cada minuto de espera es una prueba de fe, una oportunidad para demostrar que confías en su plan, incluso cuando no entiendes los detalles. Déjame llevarte a una visualización. Cierra los ojos e imagina que estás en un campo. Has plantado semillas en la tierra, pero día tras día no ves nada. Podrías pensar que nada está pasando, que tus esfuerzos fueron en vano. Pero lo que no puedes ver es que bajo la superficie, las raíces están creciendo. El proceso invisible está ocurriendo, preparándose para dar fruto en el tiempo perfecto. Así es el silencio de Dios. Aunque no veas resultados inmediatos, algo está creciendo dentro de ti. El silencio es el lugar donde la fe se arraiga. Y aquí está la clave. Lo que crece en el silencio no puede ser arrancado fácilmente, porque no se basa en emociones momentáneas, sino en una confianza profunda que no depende de lo que ves o escuchas, sino de quién sabes que es Dios. Quiero que pienses en tus propios momentos de silencio.
Esos días en los que sientes que estás solo. Esos momentos en los que las respuestas parecen inalcanzables. Ahora, considera esto. ¿Qué pasaría si en lugar de temer el silencio lo abrazaras? ¿Qué pasaría si vieras ese tiempo como una invitación a profundizar tu relación con Dios, a escuchar lo que Él quiere decirte? No con palabras, sino con su presencia. Déjame ofrecerte algo práctico. Tómate un momento hoy para estar en completo silencio. Apaga el ruido, desconéctate del mundo y simplemente siéntate en su presencia. Puede que al principio te sientas incómodo, incluso ansioso. Pero mientras lo haces, comenzarás a notar algo. Una paz que no proviene de las respuestas, sino de la certeza de que estás en las manos de Dios. Ahora quiero hablarte de Jesús, quien también enfrentó el silencio de Dios. En el Getsemaní oró con lágrimas y sudor, pidiendo que el cáliz pasara de él. Pero no hubo respuesta inmediata, no hubo alivio instantáneo. En la cruz, exclamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este es el momento más oscuro que podemos imaginar, pero incluso ahí, el silencio de Dios estaba lleno de propósito, porque fue en ese silencio que se cumplió el plan más grande de la historia: nuestra salvación. El silencio de Dios no es vacío, está lleno de significado. Es un espacio donde se desarrollan los milagros más grandes, donde se preparan las victorias más gloriosas. Lo que necesitas es aprender a confiar en ese proceso, a ver el silencio no como un fin, sino como un comienzo. Imagina que estás viendo una obra de arte en progreso. Al principio, solo hay líneas y manchas que no tienen sentido, pero con cada pincelada, el cuadro comienza a tomar forma. Así es como Dios trabaja en tu vida. En este momento, puede que todo parezca un caos, pero cada trazo es parte de un diseño más grande, uno que solo podrás ver completamente al final. Quiero que recuerdes esto: el silencio no es ausencia, es preparación. Es un recordatorio de que Dios no está limitado por el tiempo o las circunstancias. Él ve el panorama completo, incluso cuando tú solo ves un fragmento. Y en ese panorama, cada detalle, incluso el silencio, tiene un propósito. No importa cuánto tiempo dure este silencio, no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios está contigo. Sigue confiando, sigue esperando, sigue creyendo, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Por qué los que siguen a Dios enfrentan más obstáculos que los demás? ¿Por qué, en lugar de facilitarse las cosas, parece que todo se complica? Hay una verdad que pocos se atreven a considerar. El propósito de Dios sobre tu vida no solo atrae bendiciones, también despierta la oposición. Y esa oposición no es algo que se vea a simple vista. Es una lucha espiritual constante, una envidia que proviene de aquellos que no quieren que cumplas tu llamado. Cuando Dios pone su sello sobre ti, el enemigo lo ve. Sabe que tu vida tiene un impacto más grande del que tú mismo puedes imaginar. Y es por eso que las pruebas, los desafíos, las dificultades, parecen ser más intensos. No es porque Dios te haya olvidado, sino porque estás en el centro de una batalla que trasciende lo visible. Piénsalo de esta manera: si no tuvieras valor, si no fueras una amenaza para el enemigo, ¿por qué se molestaría en atacarte? Las personas que no tienen un propósito claro, muchas veces caminan por la vida sin grandes desafíos, porque no representan un riesgo para el mal. Pero cuando alguien se alinea con el plan de Dios, cuando alguien decide vivir con fe, con propósito, entonces se convierte en un objetivo. Esto no es algo que deba desanimarte, al contrario. Es una confirmación de que tu vida tiene un peso eterno, de que hay algo en ti que es tan valioso que el enemigo hará todo lo posible para detenerte. Pero aquí está lo poderoso. Por cada ataque, hay una protección divina que te rodea. Aunque las batallas sean intensas, Dios nunca permitirá que el enemigo tenga la última palabra. Hay una historia en la Biblia que ilustra esta verdad de manera profunda. Cuando David fue elegido por Dios para ser rey, no recibió el trono de inmediato. En lugar de eso, enfrentó años de persecución por parte de Saúl.
quien estaba lleno de celos y temor por el propósito que veía en David. Cada día era una lucha por sobrevivir, un constante recordatorio de que ser elegido no significa estar exento de sufrimiento. Pero en medio de todo, David confiaba en que Dios estaba con él, y esa confianza fue lo que lo sostuvo. La envidia del mundo espiritual no es algo que debas temer, sino algo que debes reconocer como parte de tu llamado. Porque si hay oposición, es porque hay propósito. Cada desafío, cada obstáculo, es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Quiero que reflexiones en algo. ¿Cuántas veces has sentido que todo se pone en tu contra justo cuando decides dar un paso de fe? Tal vez fue un proyecto que iniciaste con buenas intenciones, una relación que buscabas restaurar, o un sueño que finalmente te atreviste a perseguir. Y de repente, como si el universo conspirara en tu contra, las cosas se complicaron. Pero eso no es casualidad. Es la evidencia de que lo que estás haciendo tiene valor, de que estás moviéndote hacia algo más grande. Cuando enfrentas oposición, tienes dos opciones. Puedes permitir que el miedo y las dudas te detengan, o puedes decidir avanzar con fe, sabiendo que Dios está contigo en cada paso. Y aquí está la verdad. No estás solo en esta batalla. Aunque el enemigo intente intimidarte, la presencia de Dios es más poderosa que cualquier ataque. En la carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Esto significa que las batallas que enfrentas no siempre tienen una causa visible, pero también significa que tienes una armadura espiritual a tu disposición, una protección que viene directamente de Dios. Piensa en un soldado que se prepara para la guerra. No entra al campo de batalla sin antes ponerse su armadura, sin asegurarse de que tiene las herramientas necesarias para resistir. Así es contigo. Dios te ha dado su armadura, la fe, la oración, la palabra, la comunidad de creyentes. Cada una de estas herramientas es esencial para que puedas enfrentar los ataques del enemigo con valentía y salir victorioso. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios permite que enfrente estas luchas? La respuesta no siempre es evidente, pero hay algo que puedes estar seguro. Cada batalla tiene un propósito. A través de ellas, Dios está fortaleciendo tu carácter, profundizando tu fe y preparándote para algo mayor. Quiero que visualices algo. Imagina que estás en un campo lleno de semillas. Cada una representa una batalla que has enfrentado, una lucha que parecía insuperable. Y con el tiempo, esas semillas comienzan a florecer, a dar fruto. Cada flor, cada planta, es un recordatorio de que las batallas no fueron en vano, de que Dios usó cada una para traer algo hermoso a tu vida. Cuando enfrentas la envidia del mundo espiritual, puedes sentirte agotado, incluso tentado a rendirte. Pero aquí está lo que necesitas recordar. El enemigo no tiene poder sobre ti más allá del que Dios permite. Y si Dios lo permite, es porque está utilizando esa batalla para tu bien. Déjame ofrecerte algo práctico. Cada vez que sientas que estás siendo atacado, en lugar de enfocarte en el problema, enfócate en la promesa. Declara en voz alta que Dios está contigo, que su poder es mayor que cualquier oposición. Usa las palabras de la Escritura como tu espada, porque ellas tienen el poder de romper las cadenas, de traer luz a la oscuridad. Quiero cerrar esta parte con una reflexión profunda. La envidia del mundo espiritual no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es una confirmación de que tu vida tiene un impacto, de que estás caminando en el propósito que Dios tiene para ti. Y aunque las batallas sean intensas, recuerda que no las enfrentas solo. Dios está contigo, peleando a tu lado, asegurándose de que cada ataque se convierta en una oportunidad para glorificar su nombre. No importa cuán grande sea la lucha, no importa cuán intensa sea la oposición, tu victoria está garantizada en Cristo. Sigue adelante, sabiendo que cada batalla que enfrentas es una señal de que estás exactamente donde Dios quiere que estés.
Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás, verás que las luchas no solo te fortalecieron, sino que también te acercaron más a Él. ¿Por qué? Si Dios es bueno, permite que aquellos a quienes ama sufran. ¿Cómo es posible que un Dios que te llama a su Hijo no intervenga para quitar el dolor de inmediato? Estas preguntas pueden pesar en tu corazón, especialmente en los momentos más oscuros. Pero hay algo que debes comprender. El dolor que enfrentas no es un signo de abandono, sino de una relación íntima y especial con Dios. El sufrimiento de los elegidos es un recordatorio de que Dios está obrando en sus vidas de una manera única, porque aquellos que Él ama, los que llama hijos, son moldeados, guiados y corregidos con un propósito mayor. Como un padre que disciplina a su hijo por amor, Dios permite el dolor no para dañarte, sino para transformarte. Piensa en un escultor trabajando con un bloque de mármol. Cada golpe de su cincel parece fuerte, incluso agresivo. Pero el escultor no está destruyendo el mármol. Está revelando la obra maestra que está oculta en su interior. Así trabaja Dios contigo. Él ve en ti algo que aún no puedes ver, un propósito, un destino, una grandeza que solo puede surgir a través de este proceso. El dolor que sientes hoy es parte de ese proceso. Es el fuego que purifica, la herramienta que pule, el cincel que da forma. Aunque en este momento puede parecer que el sufrimiento es innecesario o injusto, Dios está usando cada momento para desarrollar algo eterno en ti. Quiero hablarte de un hombre en la Biblia cuya vida fue marcada por el sufrimiento, pero también por una relación especial con Dios. Su nombre era Job, un hombre justo, íntegro, bendecido en todas las áreas de su vida. Sin embargo, en un momento, lo perdió todo: su familia, sus bienes, su salud. Sus amigos lo cuestionaron. Su esposa lo instó a renegar de Dios. Pero Job permaneció firme. En medio de su dolor, expresó estas palabras poderosas: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job entendió algo que muchos pasamos por alto. El sufrimiento no es el fin de la relación con Dios, sino una oportunidad para profundizarla. A través de su dolor, Job descubrió un nivel de intimidad con Dios que no habría alcanzado de otra manera. Al final, Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que lo bendijo en mayor medida. Esta es la verdad que debes recordar. El dolor tiene un propósito eterno. No es algo que debas temer, sino algo que debes permitir que Dios use para transformarte. Porque en cada momento de sufrimiento, Dios está obrando en lo profundo de tu corazón, moldeándote para cumplir su propósito. Ahora reflexiona en esto. ¿Cómo responderías si entendieras que cada lágrima que has derramado es vista por Dios? No hay dolor que Él no haya notado, ni lucha que Él no haya permitido con un propósito específico. Cada experiencia, cada momento de dificultad, está diseñado para acercarte más a Él. El dolor puede sentirse como un peso imposible de cargar, pero Dios nunca permitirá que enfrentes más de lo que puedas soportar. Y en esos momentos en que parece que el peso es demasiado, Él está ahí, cargándolo contigo. No estás solo en esta lucha. Hay algo hermoso en esta relación especial que Dios tiene con sus hijos. No importa cuán lejos sientas que estás, Él siempre está cerca, incluso en los momentos en los que no puedes sentir su presencia. Su mano sigue guiándote. Como un padre que toma la mano de su hijo pequeño, Dios camina contigo en cada paso del proceso. El apóstol Pablo escribió en Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto significa que incluso las pruebas más dolorosas tienen un propósito mayor, una razón divina que muchas veces no podemos entender en el momento. Pero con el tiempo, Dios revela cómo cada momento difícil encaja en su plan perfecto. El sufrimiento no es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es una evidencia de que Él te está llevando a un lugar más alto. Es la prueba de que eres un hijo de Dios, de que tu vida está destinada a algo más grande que el dolor temporal que enfrentas ahora. El proceso puede ser largo,
incluso agotador, pero no es en vano. Cada paso que das, cada lágrima que derramas, es visto por Dios y utilizado para cumplir su propósito en tu vida. Y cuando mires hacia atrás, verás cómo cada momento de sufrimiento fue parte de un diseño más grande. El dolor también tiene una forma de revelar quién eres realmente. En los momentos más oscuros, cuando sientes que no puedes más, descubres una fortaleza que no sabías que tenías. Y esa fortaleza no viene de ti mismo, sino de Dios. Él es quien te sostiene, quien te da la capacidad de seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. El sufrimiento no solo te transforma a ti, sino que también transforma la forma en que ves a Dios. En los momentos más difíciles, descubres un lado de su carácter que nunca antes habías experimentado. Conoces su consuelo, su fidelidad, su amor incondicional de una manera que no podrías haber entendido sin pasar por esas pruebas. Dios no te deja en el dolor sin propósito. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para profundizar tu relación con Él, para conocerlo de una manera más íntima y para permitir que su poder se perfeccione en tu debilidad. Reflexiona en esto. Si no hubieras pasado por tus luchas, ¿cómo habrías crecido? ¿Qué lecciones habrías perdido? El dolor no es algo que buscamos, pero es a través de él que Dios obra de maneras que superan nuestra comprensión. El sufrimiento que enfrentas hoy es temporal, pero los frutos de ese sufrimiento son eternos. Dios está construyendo algo en tu vida, algo que no puede ser destruido por las circunstancias. Y mientras confíes en Él, verás cómo todo lo que enfrentas es usado para su gloria y para tu bien. Cada lágrima que derramas, cada oración que elevas, es escuchada por Dios. Él no te ha dejado ni te dejará. Lo que estás enfrentando ahora es solo una parte del proceso, una página en el libro de tu vida que Él está escribiendo. Y ese libro tiene un final glorioso, uno que está lleno de su propósito y sus promesas cumplidas. El dolor no define tu relación con Dios, la fortalece. No es un castigo, sino una herramienta que Él usa para acercarte más a su corazón. Y cuando todo pase, mirarás hacia atrás y verás que cada momento difícil valió la pena, porque te llevó más cerca de Él. Hay momentos en la vida en los que parece que todo lo que has construido se desmorona. Las oraciones no parecen ser escuchadas, los sueños se ven lejanos y las fuerzas para continuar simplemente se agotan. Es en esos momentos cuando te preguntas si realmente hay un propósito detrás de tanto dolor, si las pruebas que enfrentas tienen algún sentido. Pero hay una verdad que siempre se sostiene. Dios no permite que atravieses una tormenta sin un propósito eterno. La historia de Job es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el sufrimiento no solo tiene un propósito, sino también una recompensa. Job era un hombre justo, íntegro, que amaba a Dios con todo su corazón. A pesar de eso, enfrentó una de las pruebas más devastadoras registradas en la Biblia. En cuestión de días, perdió a su familia, sus bienes, su salud. Todo lo que valoraba le fue arrebatado. Lo interesante de la historia de Job no es solo su sufrimiento, sino su respuesta al mismo. En medio de su dolor, Job no negó a Dios. En lugar de maldecirlo, dijo algo que resuena como un eco eterno. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta declaración no proviene de alguien que no siente el peso de sus pérdidas, sino de alguien que confía en que, incluso en el sufrimiento más profundo, Dios sigue siendo bueno. El sufrimiento de Job nos enseña que las pruebas no son el fin de la historia. Aunque su camino estuvo lleno de lágrimas, dudas y silencio, Dios estaba obrando en cada momento. Y al final, Job fue restaurado. No solo recuperó lo que había perdido, sino que Dios lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Esta es la lección que debemos recordar. El sufrimiento no es permanente, pero las recompensas que Dios tiene para quienes perseveran son eternas. Cada prueba que enfrentas es una preparación para algo mayor, una oportunidad para que tu fe crezca y tu relación con Dios se profundice. Es fácil enfocarse en lo que has perdido, en lo que no está funcionando,
en el peso de las pruebas, pero cuando levantas la mirada hacia Dios, comienzas a ver que cada dificultad es una semilla. Una semilla que, aunque parece enterrada en la tierra, está creciendo, echando raíces, preparándose para dar fruto en el momento adecuado. Cada lágrima que derramas es vista por Dios. Cada oración que haces, incluso cuando parece que no hay respuesta, está siendo escuchada. Dios no es indiferente a tu dolor. Al contrario, está usando cada momento para llevarte más cerca de su propósito. El ejemplo de Job nos muestra que el sufrimiento no es el fin, es el proceso que lleva a la restauración. Pero esa restauración no siempre llega de la manera que esperamos. A veces, lo que Dios restaura no es solo lo que hemos perdido, sino algo mucho más grande. Nos da algo que nunca hubiéramos imaginado, algo que trasciende nuestras expectativas. La historia de Job también nos recuerda que no estamos solos en nuestras pruebas. Aunque sus amigos no siempre fueron de ayuda, la presencia de Dios nunca lo abandonó. Incluso cuando parecía que Dios estaba en silencio, Él estaba presente, observando, obrando, esperando el momento perfecto para intervenir. Es importante recordar que las pruebas no son una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, son una evidencia de que está contigo, trabajando en ti, preparándote para algo mayor. Cada vez que enfrentas una prueba, tienes la oportunidad de demostrar tu fe, de confiar en que Dios está en control, incluso cuando no puedes ver el final del camino. Hay algo profundamente transformador en el sufrimiento. No solo revela quién eres, sino también quién es Dios en tu vida. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, descubres un lado de su carácter que nunca antes habías conocido. Su fidelidad, su consuelo, su paz que sobrepasa todo entendimiento. El sufrimiento también nos conecta con los demás de una manera especial. Al igual que Job, puedes convertirte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Tu historia, tus pruebas, pueden ser la inspiración que alguien más necesita para seguir adelante. Porque cuando ven cómo Dios ha trabajado en tu vida, encuentran esperanza para su propia situación. El dolor que enfrentas no es en vano. Es una herramienta que Dios está usando para cumplir su propósito en tu vida. Y aunque ahora no puedas ver cómo todo encaja, llegará el día en que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada momento difícil tuvo un propósito. Dios no solo restaura lo que has perdido, lo multiplica. Eso es lo que hizo por Job y eso es lo que puede hacer en tu vida. Pero esa restauración no siempre llega de inmediato. A veces, el proceso es largo y la espera puede ser difícil. Pero mientras esperas, Dios está obrando. Está preparando tu corazón, fortaleciendo tu fe, moldeándote para que estés listo para recibir lo que tiene preparado para ti. La clave es no rendirte. No importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán intenso sea el dolor, sigue confiando en Dios. Porque Él nunca te dejará ni te abandonará. Su amor por ti es eterno y su plan para tu vida es bueno. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para profundizar tu relación con Dios, para conocerlo de una manera más íntima, para descubrir su fidelidad de una manera que nunca antes habías experimentado. Y mientras lo haces, estás siendo transformado, fortalecido, preparado para cumplir el propósito que Él tiene para ti. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es el fin de la historia. Es solo el comienzo de algo nuevo, algo hermoso, algo que solo Dios puede hacer. Así como Job fue restaurado, tú también serás restaurado. Dios no solo te devolverá lo que has perdido, te dará algo mejor, algo que trascienda tus expectativas. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y verás cómo cada momento difícil fue parte del plan perfecto de Dios para tu vida. El dolor tiene una cualidad extraña. Es capaz de paralizar, de apagar sueños, de llenar de dudas incluso al más valiente. Pero también tiene el potencial de convertirse en la herramienta más poderosa que Dios puede usar para transformar tu vida.
¿Cómo es posible que algo tan difícil pueda convertirse en algo tan valioso? Porque en las manos de Dios, el sufrimiento no solo te cambia a ti, sino que también se convierte en un recurso para impactar a otros. Cuando atraviesas el dolor, puedes sentir que no tiene sentido, pero Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada experiencia, es parte de un plan que no solo afecta tu vida, sino que tiene el poder de cambiar a quienes te rodean. Piensa en alguien que ha superado una prueba difícil, alguien que ha enfrentado pérdidas, luchas o traiciones, y que, en lugar de ser derrotado, ha salido fortalecido. Esa persona se convierte en una fuente de esperanza, en una prueba viva de que es posible levantarse incluso de los lugares más oscuros. Eso es lo que Dios hace con tu sufrimiento. Lo toma y lo convierte en un propósito tan grande que ni siquiera puedes imaginarlo en este momento. El apóstol Pablo escribió que el consuelo que recibimos de Dios en nuestras dificultades nos capacita para consolar a otros. Esa es una verdad que cambia por completo la manera en que vemos nuestras pruebas. Lo que estás enfrentando hoy no solo tiene el potencial de transformarte, sino también de ser un canal de transformación para alguien más. Hay algo poderoso en compartir tu historia, en mostrar cómo Dios ha obrado en ti, incluso en las circunstancias más difíciles. Eso no solo trae sanidad a tu vida, sino que también inspira y fortalece a quienes están a tu alrededor. Imagínate una lámpara que solo puede brillar después de ser rota. Cada grieta, cada marca, permite que la luz pase a través de ella con más intensidad. Así es como Dios usa tus heridas, no trata de esconderlas ni de fingir que no están ahí. En cambio, las transforma en canales de luz, en evidencia de que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Jesús mismo es el mayor ejemplo de cómo el sufrimiento se puede convertir en propósito. La cruz, un símbolo de dolor y vergüenza, se transformó en el mayor acto de amor y redención. Su sufrimiento no fue en vano. Fue el medio por el cual toda la humanidad recibió esperanza y salvación. De la misma manera, Dios puede tomar tus pruebas más difíciles y convertirlas en algo que no solo bendiga tu vida, sino que también traiga vida a otros. Algunas de las lecciones más profundas que aprendemos en la vida no provienen de los días fáciles, sino de los más complicados. Es en esas experiencias donde descubrimos lo que realmente importa, donde nuestra perspectiva cambia y donde comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Lo que enfrentas hoy no es un desperdicio, es una herramienta, una oportunidad para crecer y para ser parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Dios no está enfocado en hacerte la vida más fácil, está enfocado en hacerla significativa. Y la verdadera significancia surge cuando permites que tu historia, incluso las partes más dolorosas, se conviertan en un testimonio de su fidelidad. Hay personas que necesitan escuchar lo que has vivido. Tal vez sientes que tu sufrimiento ha sido demasiado grande, que las heridas son demasiado profundas, pero es precisamente por eso que tu historia tiene poder. Porque cuando compartes cómo Dios ha estado contigo, cómo te ha sostenido, cómo ha trabajado en ti incluso en los días más oscuros, te conviertes en un testimonio vivo de su amor. Las pruebas no son fáciles, pero son necesarias. Sin ellas, no crecerías, no cambiarías, no descubrirías la fuerza que Dios ha puesto en ti. Y lo más increíble es que, cuando decides enfrentar esas pruebas con fe, comienzas a ver cómo todo lo que has vivido encaja en el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto de manera poderosa. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, pasó años enfrentando dificultades que parecían no tener sentido. Pero en todo ese proceso, Dios estaba trabajando. Estaba usando cada experiencia para prepararlo para el propósito que tenía para él: salvar a una nación entera. Al final, José pudo decir a sus hermanos: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Eso es lo que Dios hace con tu vida. Toma lo que otros intentan usar para destruirte y lo transforma en algo que te eleva. Toma tus heridas y las convierte en cicatrices llenas de propósito. Toma tus lágrimas y las transforma en ríos de esperanza. Reflexiona en esto.
¿Qué estás enfrentando hoy que podría convertirse en una fuente de bendición para otros? Tal vez en este momento no puedes verlo, pero Dios ya está trabajando. Cada paso que das, cada lucha que enfrentas, está siendo usado para un propósito más grande. El sufrimiento no define quién eres, pero cómo lo enfrentas sí puede hacerlo. Cuando decides entregarle tu dolor a Dios, cuando permites que Él lo use para su gloria, estás dando un paso hacia la verdadera libertad, porque ya no vives bajo el peso de tus pruebas, sino bajo la luz de su propósito. Es fácil enfocarse en las pérdidas, en lo que no salió como esperabas, en las heridas que aún duelen. Pero cuando cambias tu perspectiva, cuando comienzas a ver tus pruebas como parte del plan de Dios, todo cambia, porque ya no ves el sufrimiento como un castigo, sino como una preparación para algo más grande. Piensa en el oro que es refinado por el fuego. El calor no lo destruye, lo purifica. Lo mismo ocurre contigo. Dios no está permitiendo el sufrimiento en tu vida para lastimarte, sino para perfeccionarte. Está quitando todo lo que no necesitas, todo lo que te impide avanzar, todo lo que no refleja su propósito. Cada día que decides seguir adelante, cada vez que eliges confiar en Dios, estás avanzando hacia el cumplimiento de su plan para ti. Y lo más hermoso es que, mientras lo haces, te conviertes en una luz para los demás. Porque las personas no necesitan ver a alguien perfecto. Necesitan ver a alguien real, alguien que ha enfrentado luchas y ha encontrado en Dios la fuerza para seguir. Tu sufrimiento tiene un propósito. No es en vano. Dios lo está usando, no solo para transformarte a ti, sino para impactar a quienes están a tu alrededor. Y cuando llegue el día en que todo tenga sentido, cuando veas cómo cada experiencia difícil fue parte de su plan perfecto, te darás cuenta de que todo valió la pena. Tu historia está siendo escrita por Dios, y Él nunca desperdicia una página. Cada línea, cada experiencia, está llena de propósito y significado. Confía en que, al final, todo será usado para su gloria y para tu bien. El sufrimiento nunca es solo acerca de ti. Cuando Dios permite que enfrentes pruebas, está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. No solo trabaja en tu corazón, no solo transforma tu carácter, también te está posicionando como una luz en la oscuridad para los demás. Tu vida, marcada por las pruebas que has superado, se convierte en un testimonio vivo de su poder y su fidelidad. Los elegidos de Dios no son llamados a una vida fácil, sino a una vida con propósito. Y ese propósito incluye iluminar el camino para quienes vienen detrás, para quienes enfrentan sus propias tormentas y necesitan un faro que los guíe. Cada lágrima, cada lucha, cada victoria que has vivido tiene un impacto mucho mayor del que puedes comprender en este momento. Imagínate una vela encendida en una habitación oscura. No ilumina todo al instante, pero donde está, su luz transforma el espacio. Esa es tu vida. Incluso si sientes que tu impacto es pequeño, incluso si crees que no tienes mucho que ofrecer, la luz que emanas puede ser la diferencia entre esperanza y desesperación para alguien más. Piensa en las personas que han sido una fuente de inspiración para ti. ¿Qué es lo que te impactó de ellas? No fue que vivieran una vida perfecta, sino que, a pesar de sus luchas, eligieron seguir adelante. Eligieron mantener su fe, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tu vida no solo es un testimonio de lo que Él puede hacer, es una invitación para que otros se acerquen a Él. Hay una historia en la Biblia que refleja esta verdad. Después de resucitar, Jesús se apareció a los discípulos y les mostró las marcas en sus manos y su costado. Esas cicatrices no desaparecieron con su victoria, eran parte de su testimonio. No ocultó las pruebas por las que pasó, porque esas marcas contaban la historia del sacrificio que trajo salvación al mundo. De la misma manera, tus cicatrices no son algo que debas esconder. Son una evidencia de que has enfrentado pruebas, de que has luchado, de que has dependido de Dios para superarlas. Y esas cicatrices son lo que inspirará a otros.
porque al ver lo que has atravesado, encontrarán esperanza para sus propias batallas. Cada experiencia difícil, cada desafío, está creando en ti un legado que trasciende tu propia vida. Dios no está solo obrando en ti, está obrando a través de ti. Cuando permites que tu historia sea una luz para otros, estás participando en algo mucho más grande de lo que podrías lograr por tu cuenta. Reflexiona en cómo la vida de los elegidos siempre ha tenido un impacto más allá de ellos mismos. Abraham fue llamado para ser una bendición para todas las naciones, no solo para su propia familia. Moisés se enfrentó a innumerables pruebas para liberar a todo un pueblo, no solo para su propia victoria. Y así es contigo. Tu vida tiene un impacto eterno, uno que no siempre puedes ver en el momento, pero que está siendo diseñado por Dios para cambiar vidas. Tu legado no se define por lo que has perdido, sino por cómo has permitido que Dios use esas pérdidas para su gloria. Cada paso de fe, cada oración, cada decisión de seguir adelante es una semilla que está plantando algo más grande. Y esas semillas no solo darán fruto en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean. Es fácil pensar que tus luchas no tienen un impacto, que tus esfuerzos son insignificantes. Pero eso es una mentira. Cada vez que eliges confiar en Dios, cada vez que decides avanzar a pesar del dolor, estás construyendo un legado que otros podrán seguir. Estás mostrando con tu vida que las pruebas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. El sufrimiento de los elegidos no es solo para su propio crecimiento, es para el beneficio de los demás. Dios está usando tu historia para traer esperanza, para inspirar, para guiar. Y cuando te permites ser usado por Él, cuando entregas tus luchas y tus victorias para su propósito, tu vida se convierte en una luz que no puede ser apagada. El mundo necesita esa luz. Hay tantas personas viviendo en la oscuridad, buscando respuestas, clamando por esperanza, y tú tienes algo que ofrecerles. No porque seas perfecto, sino precisamente porque has enfrentado luchas y has encontrado en Dios la fuerza para superarlas. Tu vida, con todas sus pruebas y victorias, es un testimonio del poder transformador de Dios. Es una prueba de que Él puede tomar incluso las circunstancias más difíciles y convertirlas en algo hermoso. Y cuando permites que otros vean eso, les das el valor para creer que lo mismo es posible para ellos. Imagina una linterna que se enciende en la oscuridad. Esa luz no solo ilumina el camino para quien la lleva, también muestra el camino a quienes están alrededor. Así es como tu vida impacta a otros. Tu fe, tu perseverancia, tu testimonio son una invitación para que otros encuentren la misma esperanza que tú has encontrado. El legado de los elegidos no se construye en días fáciles. Se forja en las pruebas, en los desafíos, en los momentos en que decides seguir adelante a pesar de todo. Y ese legado no termina contigo. Se multiplica a través de cada persona que toca. Dios no permite que enfrentes pruebas sin un propósito. Está usando cada una de ellas para construir algo que no solo te bendiga a ti, sino que transforme vidas. Tu sufrimiento no es en vano. Está creando en ti una luz que brillará más allá de tu tiempo en la tierra. Cuando piensas en los elegidos de Dios a lo largo de la historia, ves que sus vidas siempre tuvieron un impacto más allá de ellos mismos. Sus pruebas, sus luchas, sus victorias fueron usadas por Dios para cumplir un propósito mayor. Y eso es exactamente lo que está haciendo contigo. Tu vida tiene un propósito eterno. No se trata solo de lo que enfrentas hoy, sino de lo que Dios está haciendo a través de ti para cambiar el mundo. Cada prueba que superas, cada paso de fe que das, está dejando un legado que otros podrán seguir. El sufrimiento no define tu vida, pero cómo permites que Dios lo use, sí lo hace. Al entregar tus luchas a Él, estás permitiendo que se conviertan en una fuente de luz, en un testimonio de su amor y poder. Y esa luz no solo te guía a ti, también guía a quienes están en la oscuridad. Confía en que todo lo que enfrentas tiene un propósito. Confía en que Dios está usando tu historia para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando mires hacia atrás, verás que cada prueba, cada lucha, cada victoria
Fue parte del plan perfecto de Dios para tu vida y para el impacto eterno que está teniendo a través de ti. El sufrimiento siempre parece una contradicción en la vida de los elegidos. Si Dios es bueno, si su plan es perfecto, ¿por qué permite que quienes lo siguen enfrenten tantas pruebas? Este camino, lleno de desafíos, a menudo parece más difícil que el de aquellos que caminan alejados de Él. Pero cuando miras más de cerca, cuando te detienes a reflexionar en su propósito, todo comienza a tener sentido. Dios no permite que sus elegidos sufran porque los ha abandonado o porque desea verlos en dolor. Todo lo contrario. Él ve algo en ellos que a veces ellos mismos no pueden ver. Cada prueba, cada lágrima, cada desafío es una herramienta en las manos del Creador, moldeándolos para algo mayor, preparándolos para un propósito que va más allá de sus propios límites. Es fácil cuestionar, dudar, incluso sentir que el dolor no tiene fin. Pero el sufrimiento nunca es el final de la historia. Dios siempre está trabajando en lo invisible, utilizando las pruebas para fortalecer tu carácter, profundizar tu fe y acercarte más a Él. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no puedes verlo en su totalidad. El sufrimiento también tiene un propósito más allá de lo personal. No solo te transforma a ti, sino que impacta a quienes están a tu alrededor. Cada lucha que enfrentas, cada victoria que alcanzas, es una luz para aquellos que buscan esperanza en medio de su propia oscuridad. Tu historia, tus cicatrices, tu fe en medio del dolor se convierten en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Recuerda que no estás solo en este camino. Todos los elegidos de Dios han enfrentado pruebas. Desde Job, que perdió todo pero al final fue restaurado, hasta José, que soportó años de sufrimiento antes de ser elevado a un lugar de honra. Cada uno de ellos vivió momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero en esos mismos momentos, Dios estaba escribiendo algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en propósito. Y lo que estás enfrentando hoy es parte de ese diseño. Aunque no lo entiendas, aunque duela, confía en que todo tiene un sentido en su plan. Tu vida, con todas sus pruebas y victorias, está siendo usada para algo eterno, algo que trasciende lo que puedes ver. Mientras sigas adelante, mientras elijas confiar y mantener la fe, estarás construyendo un legado que no solo te transformará a ti, sino también a quienes te rodean. Dios está contigo, peleando tus batallas, guiándote a través del fuego y llevándote a un lugar de mayor bendición. Así que levanta la mirada, confía en que las pruebas no son el final, son el comienzo de algo nuevo, algo que Dios está preparando para su gloria y tu bien. Y cuando mires hacia atrás, verás que cada paso, cada lucha, valió la pena. Muchas gracias.